Pues hoy concluimos el tema del anticristo. Ya vimos que el hombre de pecado, el hijo de perdición que se menciona ahí en Tesalonicenses y el anticristo que menciona Juan son varias formas en que la palabra de Dios nos explica sobre el mismo, podemos decir, personaje, podemos decir el mismo espíritu. Son diferentes acciones que llevan a cabo, digamos, la misma entidad espiritual maligna, que no se compone por una sola persona, sino que son muchos. Y hoy quiero mostrarles, el mensaje va a estar en 12 partes, para que podamos ver un poco de lo que está sucediendo actualmente con este espíritu de maldad que está operando desde tiempos de Jesús, este tiempo de Pablo, pero que también está acrecentándose en nuestros días. La primera parte que vamos a ver, tal vez les parezca a algunos de ustedes algo chusco, y como decía la semana pasada, sería cómico si no fuera trágico. Vamos a ver este primer video, por favor. Les pido que tengan paciencia, lo tratamos de recortar lo más posible. Dura por ahí de 7 minutos. ¿Sí? Vamos a verlo. Tal vez para algunos de ustedes sea nuevo lo que van a ver. Para otros tal vez ya vieron este video. Van a aparecer algunos letreros por ahí mencionando la palabra unción. Y es que esa palabra unción se ha mal usado muchísimo desde hace muchos años dentro de las llamadas, entre comillas, iglesias cristianas. El mal uso que se le ha dado es que le dan un significado como de poder, como si unción fuera poder. Y entonces les explico esto para que cuando vean ese letrerito abajo, lo están haciendo, lo ponen de alguna manera para ridiculizar, como algo sarcástico en este video, pero realmente las personas que están haciendo lo que van a ver que hacen uso supuestamente muy serio de esa palabra y predican haciendo uso de esa palabra mucho, y han hecho un abuso muy grande de ella y de muchas otras cosas. Entonces, vamos a ver este video trágicamente cómico y en algunos momentos muy ridículo. Vamos a verlo y eso nos va a dar pie para la primera parte del mensaje, tercera parte del anticristo. Se mueven demonios. Cierra sus ojos por un instante. Ustedes al fumarlo van a empezar a ser libres. Eres libre. Mira. Trata de fumarlo ya. En el nombre de Jesucristo. Trata de fumarlo en el nombre de Jesucristo ahora. Trata de fumarlo. En el nombre de Jesucristo. Mira. Ahora Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres libre ahora. Trata de fumarlo. Mira. ¡Era libre! Intenta eso. Porque seguro no podrás hacerlo nunca más. Intenta hacerlo una vez. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Saca el corte de la boca. Más. Con el poder de la palabra ahora. Más. Dios, libre. Sale ahora. Más. En el nombre de Jesús, toca a Jesús. La liberación Jesús ahora. Más. En el nombre de Jesucristo, más. Ahora. That's a lot of weight. There's over 200-300 pounders up there. I'll tell you, I don't like the looks of this at all. Wait a minute. Oh my God. You gotta be kidding me. No, don't do this. The superplex, the king size. Vestido de noiva. Toda maldição na vida sentimental será quebrada. As pessoas que jogarem ali a peça de roupa, a pornografia, serão curadas, receberão milagres, receberão o impossível. Eu profetizo, Pai, essa transformação.
Anh nào không dám? Xin một viên. Nào đâu không dám. Transbordar. Como é que eu mergulho, pastor? Tome a decisão, filho. Enche-me, Deus, enche-me. Mergulha! Enche-me, Deus, enche-me. Mergulha! Enche-me. Mergulha! Enche-me. Mergulha! Mergulha! Seja batizado, seja pleno, seja cheio, cheio, cheio do amado. O que eu tenho aqui vem do mestre. Receba aí, meu filho. Receba aí, ó. Tira ele daí e bota em outro lugar. Ajuda aqui, ó. Ajuda aqui. Ele, quando eu queria se levantar no creio, ele que eu desejava um trabalho sempre ali. Pegando os assistentes. Receba aí esse arrebatamento de unção. Aleluya. Mastica ese chicle, vamos, mastica ese chicle, mastica ese chicle. Bendito sea Dios, aleluya. Mastica ese chicle, venga, por favor, créale a Dios, créale el evangelio, amén. Créale el evangelio, por favor, créale el evangelio, amén. Vamos a ver ahorita lo que Dios va a hacer, aleluya, amén. Aleluya. Niños no, por favor, Esto es para creer, amén, aleluya. Yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, amén. Dele gloria al que vive, amén, aleluya. Pero estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. ¿Sabes lo que viene? Eso.
Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. ¡Otro rompimiento! ¡Empuja! ¡No te des por vencido! ¡Sigue viniendo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Siga, siga! ¡Siga! ¡Siga! ¡Vamos, siga! ¡Empuja, hijo! ¡Empuja! 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 ¡Empuja por tu casa! ¡Empuja por el... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Empuja! 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 Pues ¿qué tal? ¿Qué tal? Está terrible, ¿verdad? Y miren, nos encontramos este video que es una recopilación de 15 casos, pero realmente hay cualquier cantidad de iglesias, entre comillas, donde hacen todo tipo de cosas, ¿no? Risa santa, vómito santo, la gente desquiciada, iglesias en Latinoamérica, ustedes vieron algunas de África, pero hay muchas en Latinoamérica, en México. Y hay gente que realmente cree en esas cosas. Por supuesto están carentes completamente de una enseñanza sana. Y hay muchos, a lo mejor ahí no hay alguien que se reconozca, pero hay muchos hombres y mujeres famosos y reconocidos que son parte de todo esto. Podríamos pasar horas y horas aquí criticando, señalando, riéndonos, pero miren, la gran mayoría de las personas no saben ni siquiera de dónde viene esto, cree que está en la Biblia, porque usan una Biblia. Pero yo quiero mostrarles rápidamente, no me quiero detener mucho en esta parte, básicamente es informativa, porque todo esto que acabamos de ver viene de lo que se le conoció desde los años 70 del siglo pasado como el movimiento pentecostal o carismático. Y yo quiero dejar bien claro que no tengo nada en contra de nuestros hermanos pentecostales, carismáticos. Yo tengo muchos y muy buenos amigos desde hace muchos años, pero todo esto fue derivando a esto que hoy podemos ver ahí rápidamente. ¿Esto viene realmente en la palabra de Dios? No. Les voy a decir cómo surgió esto y cuándo surgió. Esto surge particularmente en el siglo XVIII. Yo ya les había mencionado a algunos personajes, se los voy a repetir, los voy a decir rápidamente, de cómo surge esto y por qué. En primer lugar, esto surge del sector o del grupo, de la denominación de los jesuitas, de la denominación católico-romana de los jesuitas, particularmente con un hombre llamado Manuel Díaz Lacunza, que ya se los había yo comentado, a finales del siglo XVIII, 1790, con el libro La venida del Mesías en gloria y majestad, que tiene que ver con la segunda venida, el rapto y todo esto. Ahora, ¿por qué con él y con ellos, con los jesuitas? Porque la Iglesia Católica había sido golpeada fuertemente por el movimiento de reforma en el siglo XVI, Martín Lutero, Juan Knox, Juan Calvino y una serie de personajes muy importantes que buscaron regresar a la palabra de Dios cuando la Iglesia Católica Romana estaba en uno de sus peores momentos históricos, de mayor abuso. Entonces hubo mucha gente que empezó a dejar el catolicismo romano para ir a la palabra de Dios, y entonces desde la cúpula papal, arzobispos y papa encargaron particularmente a los jesuitas, que son como el SWAT de la Iglesia Católica Romana, hacer algo para que la Iglesia Católica Romana no fuera identificada con la gran ramera del Apocalipsis. Tenían que borrar esa mala imagen. Y entonces es que empiezan a desarrollar toda una teología de la segunda venida de Cristo, y particularmente Manuel Díaz Lacunza es el principal exponente. De ahí nace esta idea, todo esto que hemos estado echando abajo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabamos de ver? Ahorita se los voy a mencionar, porque el libro de Manuel Lacunza, llamado La venida del Mesías en gloria y majestad,
impacta fuertemente a otro hombre, a un ministro escocés de la iglesia presbiteriana en Escocia, que se llama Edward Irving. Y es tan fuertemente impactado por el libro de Lacunza que él incluso estudia español para poder traducir el libro de Lacunza al inglés. Se empieza a meter este hombre, Edward Irving, en toda esta idea escatológica, apocalíptica de los últimos tiempos, del arrebatamiento secreto, del milenio, de la bestia, todo esto de manera equivocada que había nacido en el seno de los jesuitas con Manuel Lacunza. Y entonces la iglesia presbiteriana de aquel entonces ve que las prácticas, ve que la teología de ese hombre se empieza a desviar fuertemente y lo saca, lo excomulga de sus filas. Y entonces él inicia su propio movimiento con reuniones en casas, en salones donde había profetas, ahí empieza a ver la conexión, donde había profetas, profetisas, y donde se desarrollaba todo un ambiente místico, ¿verdad? Precisamente de un movimiento espiritual, de profecía. Y es ahí donde él, junto con los que estaban ahí congregados, comienzan a hablar en lenguas extrañas, como en algunos de los casos vieron que se hablaba. Las lenguas, por cierto, es un tema bíblico, por supuesto, que está perfectamente instruido y regulado por la palabra de Dios, de cómo se debe de llevar a cabo, y ya hemos hablado de eso, así que si ustedes quieren enseñanza al respecto, está en nuestro canal. Pero es en esas reuniones místicas donde Edward Irving dice que un día fue posesionado por el Espíritu Santo. O sea, parte de esa práctica que acabamos de ver y que se ve en muchas iglesias de este corte carismático, neocarismático, pentecostal, neopentecostal. Y entonces él empieza a profetizar y empieza a sanar. Y ahí están los elementos de esas reuniones que ahora vemos, porque ese es el modelo que se va repitiendo a partir del siglo XVIII, siglo XIX, y que llega y tiene su impacto, su explosión en el siglo XX. De ahí surgen las caídas, todo lo que ven que la gente se cae y está como posesionada. De ahí viene la caída por el Espíritu Santo, la risa santa, todas estas expresiones extrañas que acabamos de ver. Entonces la iglesia presbiteriana lo sacan, no quiere tener nada que ver con ello, con Irving, y entonces él forma lo que se conoció como la Iglesia Católica Apostólica, que realmente no duró mucho tiempo con ese nombre, pero las prácticas de Irving, con todas las personas a las que les enseñaba, definitivamente prevalecieron, y muchos actualmente lo consideran como el precursor de lo que hoy se conoce como el pentecostalismo. Ahora, este movimiento, denominación evangélica pentecostal, toma su nombre de Hechos capítulo 2 y dicen que allá tiene su origen. Pero aunque en Hechos 2 vemos el derramamiento del Espíritu y el hablar en lenguas, definitivamente no tienen nada que ver con las prácticas que acabamos de ver. Porque las lenguas que se hablaron en Hechos 2 eran lenguas humanas para predicar el Evangelio a todas las personas que estaban reunidas por la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, judíos de muchas naciones con diferentes idiomas. Y lo que vieron esas personas fueron a los discípulos predicarles en su idioma. Eso no se ha vuelto a ver hasta el día de hoy. Ahora, en una de esas reuniones de Edward Irving estaba esta chica que les había comentado de 15 años llamada Margaret MacDonald. Esta niña asistía a las reuniones de Edward Irving y también quedó impactada por lo que vio, por lo que sucedió ahí, por ese mover espiritual, entre comillas lo digo por favor, por cierto. Y en una de esas reuniones, Edward Irving impone sus manos sobre ella, cae en un trance esta mujer, esta chica, que duró horas, bueno, en trance, pero luego siguió por días profetizando esta chica, y estaba diciendo que junto con Edward Irving que estaban recibiendo visiones de parte del Espíritu de Dios para confirmar lo que Lacunza había escrito en su libro, tratando de defender a la Iglesia Católica. ¿Qué vio Margaret MacDonald en esas visiones? Los dos raptos, el rapto secreto y después el milenio, y después que iba a venir Jesús y que Satanás atado, toda esa
escatología, toda esa enseñanza sobre los últimos tiempos, sobre el final de los tiempos que hemos estado viendo, dispensacionalista, que es totalmente errado. Sí, un siglo después, o mejor dicho, al siguiente siglo, o sea, ya en el siglo XIX, viene un teólogo llamado John Nelson Darby. Y ahí, por Darby, es que todo esto que nace en el catolicismo romano, por las causas que ya les dije, que se desarrolla en esos entornos místicos, es que entra a la iglesia cristiana evangélica por este hombre que también fue era un maestro, un pastor de la iglesia cristiana evangélica. Fue él quien dividió la historia. Nelson Darby es el originador de toda la enseñanza dispensacionalista, separando la historia de toda la humanidad en 7 etapas o dispensaciones, como él las llamó. Y también él dice, curiosamente, que recibe revelación de parte de Dios. Entonces, son varios personajes que van diciendo que reciben revelación de Dios, que Dios les habla, caen en trances y Dios les muestra lo que nadie más había visto, ¿no? Entonces, él divide las dispensaciones en 7, se las digo rápidamente. La dispensación son eras o etapas. Número 1, la era de la inocencia, la dispensación de la inocencia, desde la creación hasta Adán. 2, la dispensación de la conciencia, de la caída del ser humano, de Adán y Eva, hasta el diluvio de Noé. Tercera dispensación, déjame tomar un traguito de agua. Tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano, que va desde Noé hasta Abraham. Número 4, la dispensación de las promesas de Abraham al éxodo de Egipto. Número 5, la dispensación de la ley, que va del éxodo a la muerte de Jesús. Si alguien dice, ay, el pastor está yendo muy rápido, no tengo tiempo de anotarlas, no las anotes. O sea, eso es pura mentira. Nada más te lo estoy diciendo para que quede registrado aquí en este video, porque eso es totalmente falso, es enseñanza equivocada. No vale la pena ahí que las registres, a menos que tú quieras después aprender más para poder discutir con alguien que sepa esto y que lo pueda sacar del error, ¿verdad? Pero va a quedar grabado aquí en el video. Dispensación número 6, la dispensación de la gracia, que va desde el nuevo pacto, aquella noche de Jesús con sus discípulos, cuando levanta la copa, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y la última dispensación, según esta enseñanza equivocada, es la dispensación del reino milenial de Cristo, o sea, el milenio, que tiene una duración de 1000 años, por supuesto, mientras Cristo reina sobre la tierra y se va a cumplir la última profecía. Entonces, ellos dicen que a los únicos que se les va a permitir la entrada al reino celestial, o sea, a la gran Jerusalén, serán los creyentes nacidos de nuevo y los justos que sobrevivan a los 7 años de la gran tribulación, o sea, la última semana de Daniel, que nosotros vimos que ya se cumplió. Y entonces Satanás va a ser liberado por 1000 años, el viejo mundo será destruido con fuego y entonces se va a dar comienzo a la nueva tierra. Ahora, Nelson Darby menciona que en el siglo XIX comenzó la dispensación de la gracia, o sea, ahí estaba ya, y por supuesto nosotros seguimos dentro de esa dispensación según esta enseñanza equivocada. Y termina, para cerrar con broche de oro, el gran engaño, Cyrus Sigerson Scofield, que se le conoce por haber hecho la Biblia anotada de Scofield. ¿Qué fue la Biblia anotada de Scofield? Toda la enseñanza errada, dispensacionalista, comentada debajo del texto bíblico. Ahora, ¿qué pasó ahí? Ya se los había dicho, como la gente en general, no ustedes, ustedes no, porque gracias a Dios acá nosotros aprovechamos cada programa que en Ríos de Agua Viva se da para el estudio de la palabra de Dios. Nosotros somos versados en la palabra de Dios, pero las personas a las que no les gusta leer la palabra de Dios, que les da flojera, que no tienen tiempo, pues son las que fueron engañadas tremendamente, porque pues ahí ya venía la interpretación, ¿verdad? Y era súper fácil leer la Biblia y ahí tener la interpretación, y se comieron, por décadas se comieron el engaño.
Entonces, todos estos personajes, mis queridos, tienen una característica en común. ¿Cuál? Que recibieron revelaciones, recibieron visiones de parte de Dios. Entonces tengamos eso como cierre de esto que les acabo de mostrar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es eso posible? Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y está hablando de Jesucristo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cierto? Y de muchas maneras. Entonces Dios habla de muchas maneras, sí, pero ahí dice en otro tiempo. ¿A quiénes? A los padres. ¿Cómo habló? Por medio de los profetas. Pero ahora, Él habló por medio de los profetas en la antigüedad. ¿Ok? Número 2, versículo 2 dice: en estos postreros días, o sea, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? A quien constituyó heredero de todo. Les decía, Hebreos capítulo 1 dice que en este último tiempo solamente por Jesucristo, que es su palabra. Pero hay otras voces. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, creo que ese ya no va a salir, ¿verdad? ¿Perdón? Ok, va a salir solamente en el chat de la iglesia. Para las personas que pues, no están en la iglesia y que están en Facebook, solamente les pedimos que busquen en sus Biblias, por favor, que seguramente ya la tenían ahí en su Biblia, ¿verdad? Para corroborar todo lo que estamos diciendo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu, y está con mayúscula, dice claramente que en los postreros, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando, y aquí vienen otras voces, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿cómo se escuchan a estos demonios? Ahí está todo, por eso les hablé de Irving, de Margaret MacDonald, porque puede haber una comunicación directa del espíritu demoníaco a las personas, o también puede ser por medio de estos pseudo profetas, pseudo pastores que vimos nosotros en el video. El punto es que los escuchan a otras voces que no es el Hijo por medio de la palabra. Y dice literalmente espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Le hablo a la iglesia de Cristo, a los que son trigo, a los que quieren dejar de ser cizaña y ser trigo. Nosotros como iglesia de Cristo debemos identificar, saber identificar estas voces engañosas que enseñan sana doctrina, ¿sí? Perdón, que no enseñan sana doctrina, sino que enseñan doctrinas engañosas y malignas, que dice la palabra son literalmente enseñanzas de demonios, como lo que recibió Lacunza, como lo que recibió Irving, como lo que recibió MacDonald, Margaret MacDonald y Darby y todos los que vimos al principio. Ahora, tal vez tú, y de verdad lo digo de manera muy triste, tal vez tú seas una persona que ve esas cosas, esos desfiguros que vimos en los videos, en el video, y tú dirías: no, eso yo no me meto ahí. Pero es muy triste que haya muchas personas que sí se lo creen. ¿Ok? Gracias a Dios que tú no, pero hay muchas personas que sí. Ahora, eso es muy triste. Pero es todavía más triste que hay muchas personas que quieren acercarse a Jesucristo y ven eso y ya no quieren saber nada de Jesucristo. Ajá. Tal vez tú digas: yo veo eso y no, yo no me meto en eso. Pero no es la única manifestación engañosa. Ojalá todo fuera así, pero aún así, ve cómo hay gente que cree esas cosas. Ajá. Son personas, hay gente que cree esas cosas de todos los estratos sociales, o con primaria nada más, o con doctorados. Eso es espiritual. Pero hay ejemplos, hay expresiones de esos engañadores mucho más trabajadas y mucho más sutiles. Nosotros aquí hemos visto un ejemplo que, amigo, está afectando, se está llevando a millones de personas en todo el mundo.
Pero ahora les voy a presentar otro y desafortunadamente ya no se va a poder presentar el video, porque es uno de los engaños más sutiles y más elaborados que estamos viviendo en nuestro tiempo. Hay un video que era el que les íbamos a pasar. ¿Aquí se puede pasar? Hay un video, ya se mandó el link. Vamos a mandar el video al chat de Río de Agua Viva. Pero para las personas que están en Facebook, ustedes pueden buscar en YouTube como el video del Papa o diálogo interreligioso. Lo voy a repetir para que ustedes lo puedan anotar. Aquí lo teníamos, lo íbamos a mostrar, pero por todas estas situaciones que estamos enfrentando el día de hoy, totalmente incomprensibles, nos quieren callar, pero nosotros vamos a seguir hablando de la palabra de Dios, de la verdad de Jesucristo para que llegue a todo el mundo. Pueden ustedes encontrarlo como el video del Papa o diálogo interreligioso. Es un video que dura 1 minuto 20, algo así. Les voy a pedir que lo pongan acá, por favor, y voy a tratar de irles diciendo lo que dice. ¿Nos los pueden poner? Vean, por favor, los que están aquí, vean este video. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Nosotros aquí en Río de Agua Viva, desde hace unas semanas que empezamos a hablar de este tema del hombre de pecado, hemos estado exponiendo, tal vez por eso todos estos problemas que hoy enfrentamos, el misterio, como dice la palabra de Dios, el misterio de la iniquidad. Iniquidad es maldad. En 3 de sus expresiones: el hombre de pecado, el hijo de perdición y el anticristo. Y estos mensajes están ahí en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan repasarlos o verlos por primera vez. Nos falta el tema de la bestia, que primeramente Dios lo vamos a abordar la próxima semana, así que estén presentes todos, se los ruego. Lo que ahorita vamos a ver en esta segunda parte va a preparar el camino para completar el cuadro con la bestia. Hay que recordar que todos estos no son un solo personaje, sino son muchos que van conformando un sistema de maldad. Ese es el misterio de la maldad. Es un misterio, hay que conocerlo, hay que descubrirlo, hay que develarlo. Y aunque pueden ser muchísimas personas, eso no excluye que haya ciertos liderazgos sobresalientes. O sea, les acabo de mostrar un video que el Papa sacó. Yo no estoy diciendo el Papa es el anticristo. Yo no estoy diciendo que un personaje en particular sea el anticristo. Podemos ser todos. Pero ciertamente hay ciertos liderazgos particulares, como el que acabamos de mencionar ahorita para todos ustedes, pero ahí está en el video. Finalmente, todo movimiento requiere promotores y dirigentes. Entonces, todos podemos ser el anticristo, pero también nos debe de quedar muy claro que esos personajes, esos líderes, se pueden posicionar a favor o en contra de Cristo. Y si se posicionan en contra de Cristo, pues obviamente son parte del espíritu
del anticristo. Entonces, tengamos claro lo siguiente que está en la segunda carta a los tesalonicenses. Sus Biblias, por favor, capítulo 2, versículo 3. Se los leo. Dice, nadie, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá, el hijo de perdición, el hombre de pecado, sin que primero, y el final de todo no sucederá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Entonces no va a suceder el final sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí como un sistema, sí como muchos, pero conformando un sistema guiado por algunos liderazgos en particular. 4. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adore, ¿verdad? Que adore a Dios. Tanto se opondrá que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Qué se necesita para hacerse pasar por Dios? ¿Cómo lo va a lograr? Mira, la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, anótalo, por favor, yo espero que ya tengas ahí un cuaderno y una pluma para anotar todos estos textos. Dice que está hablando de que en los postreros tiempos vendrán hombres malvados y da una serie de características que ya hemos leído: amadores de sí mismos, avaros, codiciosos, desobedientes a los padres, blasfemos, que aman el dinero. Esas personas, esos hombres amadores de sí mismos, dice en el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Entonces, aquí es donde te íbamos a presentar el video, pero ya tú lo puedes ver, ¿Qué pasa con lo que se dice? Aquí yo voy a hacerte un análisis de lo que dijo el Papa. Traté de expresarlo, los que están aquí lo vieron. Incluso es un video muy bien hecho, es un video bonito, él sale sentado, obviamente con una imagen bondadosa, amable, y cada líder religioso, la budista, el rabino, el sacerdote católico, el musulmán, salen también dentro de un entorno muy bondadoso, con una música muy bonita, todo muy bonito. ¿Ok? Nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad y de odio. Ojo, voy a decir esto otra vez. Nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad, donde vemos el odio por todos lados, la maldad la vemos saltando por todos lados, ¿sí? Entonces, si vivimos en ese entorno de tanta maldad como en el que estamos viviendo, esto que acabamos de escuchar o que ustedes van a escuchar son palabras que suenan muy hermosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en el mundo hay tanta maldad y tanto odio, pues se necesitan palabras bonitas de amor, de paz. Hoy nosotros sabemos que el hombre de pecado, que el hijo de perdición y que el anticristo se van a hacer pasar por Dios. Veme siguiendo, por favor. ¿Cómo lo van a lograr? Algo que se requiere para lograrlo, y no es nuevo, es lograr la unidad de la humanidad. Hasta ahorita ha habido varios intentos, en siglos pasados, en décadas pasadas, no se ha podido. Pero esto se sigue intentando, lograr la unidad de la humanidad. Lo vemos desde tiempos de Nabucodonosor y el Imperio Romano, cuando querían hacer su reino, ¿verdad? Su imperio, que fuera todo el mundo. No pudieron. Las guerras mundiales que pasaron en el siglo pasado era presente para tener una unidad, para dominar, tener una unidad a través del dominio. No lo lograron. Y al no lograrlo, entonces tomaron otros caminos en sus intentos de lograr la unidad, como las Naciones Unidas. Se busca la unidad desde hace mucho tiempo, pero ni siquiera la ONU ha logrado tener la unidad del mundo.
Uno de los temas que vamos a tratar en breve va a ser el nuevo orden mundial. Y aunque sé que eso suena a conspiración, vas a ver que eso está en la Biblia y tienes que saberlo y tienes que aprenderlo. Porque se habla mucho del nuevo orden mundial. No es nuevo, esto ya es muy viejo, pero lo vamos a enseñar. Y algo que se menciona también en la actualidad, que esto del orden mundial, que está ahorita en boga, se ha mencionado desde siglos atrás. Y van a darse cuenta de lo importante que es esto. ¿Por qué les menciono lo del nuevo orden mundial? Porque el nuevo orden mundial lo que busca es esa unidad. La unidad de las naciones, la unidad de la humanidad. ¿Será posible? Les pregunto, perdonen que no esté volteando tanto a ustedes, pero necesito ver para acá. ¿Será posible, iglesia, los que nos oyen allá, los que están aquí, será posible un gobierno mundial encabezado por unos cuantos? ¿Ok? Bueno, lo cierto es que muchos lo ven como algo imposible, que a través de un gobierno, ¿qué gobierno? Si hay tantas divisiones en los países, ¿no? Con los partidos, que son esos, tan partidos, o sea, hay tantísima división. ¿Será posible un gobierno mundial? La mayoría de la gente lo ve imposible. Entonces nos queda una sola salida. Espero que me estén siguiendo. Nos queda una sola salida, una sola opción para lograr la unidad mundial. ¿Cuál? La religión. Pero también eso se presenta imposible. ¿Cómo lograr que los millones de personas que siguen el catolicismo romano, cómo lograr que los millones de personas que están en el mundo islámico, cómo lograr que los millones de personas que se dicen cristianos, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, cómo lograr que renuncien a sus creencias para ir a una sola religión? Ahora, alguien dirá, pero ¿por qué dices que la única opción es la religión? Y para poder entender esto y responder a esto, necesito, por favor, tengan su Biblia ahí en la mano, se los ruego. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Tengan su Biblia, se los ruego para que ustedes puedan verlo con sus propios ojos. Acá lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Mira, por favor, te voy a decir por qué estamos hablando de religión. ¿Por qué la religión sería lo único? ¿Y cómo podría ser si cada una de las más importantes religiones de todo el mundo, cómo podrían renunciar a sus creencias? Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre el mar, está hablando Juan, y vi subir del mar una bestia. Aquí vamos a entrar al tema de la bestia, que vamos a desarrollar la próxima semana. Por eso les decía, esto nos va a dar pie para el tema de la bestia. Que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, ojo, un nombre blasfemo. La bestia tiene nombre, pero es blasfemo, es contra Dios. Su nombre es contra Dios. Y versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y su pie como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, entonces tenemos a la bestia y tenemos al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, ¿qué le dio Satanás a la bestia? Poder, gran autoridad y su trono. Entonces, vamos a verlo la próxima semana con amplitud. Tal vez nos lleve 2 domingos. Pero quiero que notes 2 cosas aquí, por favor. Nota y anota 2 cosas sobre la bestia. Número 1, la bestia tiene nombre y su nombre ofende a Dios. Y 2, el diablo le da su autoridad. ¿Ok? Aquí conecta, aquí podemos ver cómo la bestia es el mismo que el hombre de pecado, nada más que hacen cosas diferentes. Porque dice que el hombre de pecado va a venir o viene por operación de, ¿ya se les olvidó? Por operación de, ya lo dijeron, pero nada más quiero que lo digan seguros, por operación de Satanás.
¿De verdad ya se les olvidó? ¿Ven por qué les digo que anoten? ¿Se les olvidó en casa? Hoy espero que no, por favor, porque ya más sufrimiento ya no quiero en este día. Entonces, la bestia recibe poder y autoridad de Satanás como el hombre de pecado. Viene por operación de Satanás. Ahora, mira el versículo 4 de Apocalipsis 3. Lo que sucedió. Fíjate lo que sucede. No lo que sucedió, lo que sucede en esta imagen del fin de los tiempos. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Pero también adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por eso la semana pasada que estábamos aquí teniendo problemas, me vi en la necesidad de decirle a Andy, ya no estés diciendo que qué difícil y que qué grandes son los ataques espirituales, porque la gente va a adorar a la bestia y al dragón diciendo, ¡uy, no manches, el dragón es súper grande, es tan terrible, es tan temible! No, esas palabras son adoración. ¿Ya vieron? O sea, no adoren los problemas. Tengo un problema tan grande que es tan imposible, que es tan grandioso. Tengo una resistencia espiritual tan fuerte, tan grande, que ni Dios me va a poder sacar de esto. ¿Amén? Pues no, ¿verdad? Esas palabras están registradas en los salmos para Dios. ¿Quién como Jesucristo? ¿Quién como el Rey de Reyes? ¿Quién como el Señor de Señores? ¿Quién como nuestro Dios? Nadie. Pero ve, la gente va a decir, ¿quién como este? ¿Quién como el mal? Nadie puede luchar contra el mal. Eso, amigo, eso es adoración. Versículo 5 dice, ojo con esto, por favor. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Entonces, ¿por qué estamos hablando de religión, amigo? Jesucristo nos revela que eso es lo que busca la bestia y Satanás, adoración. Por eso la respuesta, ahí está la respuesta de por qué la religión va a ser lo único que podría unir a la humanidad. Porque todas las religiones, ¿verdad?, enseñan cómo adorar. Pero aquí lo que vemos es que la bestia y el dragón buscan que esa adoración sea para él o para ellos, ¿sí? Eso es lo que busca el hombre de pecado, eso es lo que busca el hijo de perdición, eso es lo que busca el anticristo y es lo que busca la bestia. Adoración, adoración, adoración. Y por lo que dice Apocalipsis 13 lo va a lograr. Va a lograr que todas las naciones lo adoren. Al final de los tiempos, todo se centra en una sola cosa: adoración. Entonces, por lo que dice Apocalipsis, hacia este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, se va a lograr que la mayoría de las personas adoren una sola cosa, o sea, que tengan una sola religión. Porque lo que hacen las religiones, cada quien acá a su Dios, a su expresión de Dios, todas ellas enseñan a la gente a adorar. La pregunta es ¿a quién? Y ellos se van a decir a Buda, a Alá, a Jesucristo, a Mahoma, a Krishna, ¿verdad? No importa en lo que creas, todas las religiones te enseñan a adorar. Ahora, ¿quiénes son el dragón y la bestia? Para que nos quede bien claro, ya respondieron acá, pero para que nos quede bien claro, versículo 8. Perdón, no quiénes son el dragón y la bestia, quiénes adoran al dragón y la bestia, ya se los dije, pero para que nos quede bien claro. Versículo 8 de Apocalipsis 13. Y la adoraron, ojo, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, la cizaña, o sea, la simiente de la serpiente, o sea, los que no son hijos de Dios. Pero si acabamos de escuchar al Papa, o el pastor nos dijo que el Papa está diciendo que todos somos hijos de Dios, ahorita vamos a ver eso. Ahí dice claramente que los que no están inscritos, o sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, los que somos salvos. Ay, ya pasó. Es que me levantaron la mano acá y dije, ya se paró otra vez esto. Pero no es una pregunta. Gracias a Dios. Adelante. Que en el versículo 5 se habla de 42 meses de autoridad. ¿Ese plazo a qué se refiere? Yo sabía que me iban a preguntar eso, entonces preparé la respuesta de antemano. Eso lo veremos después, porque si no nos vamos a ir por otro lado. Me están preguntando qué significa ese periodo de 42 meses. Recuerde que no se escucha, por eso lo estoy repitiendo la pregunta, pero sí les pido que me den chance porque eso lo vamos a ver el próximo domingo, ahora que nos adentremos ya de lleno al tema de la bestia. Hoy estamos yendo hacia allá, este mensaje nos ayuda a ir hacia el tema de la bestia, entonces muchas gracias por la pregunta, téngannos paciencia para que el próximo domingo podamos responder a esto, ¿verdad? Ya sin problemas técnicos, primeramente Dios que no tengamos problemas técnicos. Entonces, regreso. ¿Quiénes adoran a la bestia? Los que no son hijos de Dios. Muy bien, ahí lo vemos en Apocalipsis 13, pero seguimos teniendo un problema. Porque históricamente las religiones lo que han hecho es dividir a la humanidad, no unirlas. Al grado tal que la gente llega a matar a otras personas por causa o en el nombre de la religión. ¿Sí? Entonces, resulta imposible unir a la gente por medio de las religiones, porque la gran mayoría de los líderes religiosos y de las personas que siguen las religiones tienen convicciones muy profundas sobre sus doctrinas y sobre sus dogmas. Entonces, ¿cómo lograr que la gente renuncie a sus convicciones profundas sobre lo que cree? Entonces, mira, han habido algunos intentos de unir, este es un ejemplo que te doy, de unir a las religiones entre comillas cristianas. Y entonces dicen, vamos a enfocarnos en lo que nos une y a dejar de lado las diferencias. ¿Lo han escuchado? Entre religiones con el título cristianas. A eso se le llama movimiento ecuménico. ¿Sí? Unirnos con los testigos de Jehová, con los mormones, con los católicos romanos, los cristianos evangélicos, y entonces fijarnos en lo que nos une y dejar a un lado las divisiones. ¿Ok? ¿Ha dado resultado? Realmente que se una a las religiones no ha dado resultado. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas en común, pero hay muchas otras cosas que de plano sí nos separan. Ahora, esto que se ve, digamos, es grande, pero si lo vemos en pequeño, en comparación con unir a todas las religiones de todo el mundo, ¿qué cosa en común tenemos los cristianos con los islámicos? O sea, realmente no hay ni siquiera algo en común. No hay nada en común entre un cristiano y un budista, entre un cristiano y un islámico, entre un cristiano y un ateo, y ni entre ellos. ¿Ok? De hecho, lo que cada uno de ellos considera como verdad es lo que los separa del otro. Entonces, definitivamente sería imposible unir a las religiones. A menos que se le dé una boca que hable grandes cosas, aunque esas grandes cosas sean blasfemias. ¿Y qué cosas puede haber más grandes que el amor y la paz? Meditemos.
Los más grandes conflictos bélicos de la historia han sido llevados a cabo en el nombre de las religiones o del Dios de cada religión. Lo vivimos actualmente. Gracias a Dios aquí en México creo que no ha pasado, pero ¿cuántos países en el mundo sufren los ataques terroristas en nombre de un Dios y de una religión? Digan ustedes, ¿no estamos hartos de todo ese odio? ¿Estamos hartos o no estamos hartos de todo ese odio? Sí, ¿no? Entonces, ya que la humanidad ha avanzado tanto y ha llegado el momento de madurez de la humanidad, ¿no será momento también de que las religiones dejen lo que las separa y las divide? ¿Cómo lograrlo? Poner por encima de la verdad un bien mayor que la verdad. Espero que me estén siguiendo. ¿Qué puede ser mayor que la verdad? La paz mundial y el amor. Pero tienen que hacer algo. Tienen que, para poner por encima el amor y la paz, tienes que dejar de lado la verdad en la que crees y poner como el bien supremo la paz y el amor. Iglesia de Cristo, les pregunto, ¿qué prefieren ustedes? ¿El amor y la paz o la verdad? Esto no es algo que vas a tener que decidir en el futuro, eso es algo que ya vas a tener que decidir ahora. Voy a hacer un análisis del video y si tú lo puedes comprobar después al final del mensaje. Recuerda que el hombre de pecado se hace pasar por Dios, que vendrá con apariencia de piedad y que la bestia hablará grandes cosas. Te pregunto otra vez, ¿sí? Te lo dije, a ver, aquí se los voy a tener que preguntar a los que están acá. ¿Qué les pareció el video? ¿Bonito? ¿El video del Papa? ¿Amén? ¿Amén a ese video? Dicen, está bonito, pero no. Amén, no. Ese video fue hecho en el 2016. Muy emotivo, muy bonito. Les voy a ir diciendo cada frase que el Papa dijo. Eso no es algo que yo me estoy inventando. Ahí está el video, ustedes lo van a ver. Lo primero que dijo el Papa en este video llamado Diálogo Interreligioso fue lo siguiente. Vean por favor acá y allá en casa pongan toda su atención. Dijo, la mayor parte de los habitantes de la tierra se declaran creyentes. ¡Wow! ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo que la mies estaba lista, que es mucha y estaba lista? O sea que lo que dice el Papa es cierto. Actualmente la gran mayoría de las personas sobre la tierra se declaran creyentes. ¿Sí? Eso quiere decir que efectivamente la gran mayoría de la gente sobre la tierra tiene una gran necesidad espiritual y están en búsqueda de Dios. Eso es bueno. El problema es dónde, cómo y con quién lo buscan. Y también cuando dicen encontrarlo. Porque pueden encontrar lo que vieron en el primer video o pueden encontrar otras cosas. Luego dice, esta necesidad espiritual de la mayoría de la humanidad debería provocar un diálogo entre las religiones. ¿Está mal dialogar con personas que no creen lo mismo que nosotros? ¿Qué dirían ustedes? No, tienen que decirlo con toda convicción. No, claro que no está mal. ¿Cómo les presentaríamos al único Dios vivo y verdadero si no les habláramos? ¿Cómo viviríamos? O sea, tú tienes que tratar diariamente con todo tipo de personas. Si tienes que hacer tu vida diaria con todo tipo de personas. Entonces no puedes no hablar con personas que crean otra cosa, ¿verdad? Pues entonces, incluso esto lo podríamos llevar más allá. Podríamos unirnos con personas de otras religiones para esfuerzos loables. En el 2017, muchas personas, cientos de personas, tal vez miles de personas, salimos a las calles de la Ciudad de México después del terremoto del 2017,
ya estábamos pensando, ¿verdad? Este viernes a lo mejor que ya otra vez iba a temblar, pero gracias a Dios no. Pero en el 2017, para las personas que no saben, hubo un terremoto en la Ciudad de México y muchos lugares se cayeron, muchos edificios se cayeron. Entonces muchos salimos a las calles a tratar de ayudar y andábamos ahí ayudando, cavando, cargando piedras y vamos, nadie se detuvo a ver de qué religión eres para ver si cargamos las piedras juntos. O sea, no. Por supuesto, podemos unirnos con personas de otras religiones para esfuerzos, para ayudar a la gente. ¿Pero eso es lo que está diciendo el Papa? No. ¿Qué es lo que presenta el video? Entonces, les decía, se presenta una budista diciendo, confío en Buda. Luego un rabino diciendo, creo en Dios, así, en general. Después sale un sacerdote católico romano diciendo, creo en Jesucristo. Luego sale un líder musulmán diciendo, creo en Dios, y aclara, Alá. El Papa dice, antes, previo a esto, dice, buscan y encuentran a Dios de diversas maneras. Aquí es donde nos tenemos que detener. Aprendan, por favor, aprendamos todos. Buscan y encuentran a Dios de diversas maneras. Ojo, apariencia de piedad, pero hablando blasfemias. Buscan y encuentran a Dios de diversas maneras. Apariencia de piedad, pero hablando blasfemias. Esto es tan sutil como mortal. Y aquí tenemos que detenernos un poquito para lograr separar la verdad que está metida ahí de la mentira. Está pegada como una hoja de papel a otra con pegamento. Ojo, por favor. Lo voy a decir lo más claro posible. Si es cierto, sí, todos encontramos a Dios de diversas maneras. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos vivimos una circunstancia distinta cuando conocimos a Jesucristo. ¿Ok? Yo le encontré a los 18 años en una situación particular de mi vida. Cada uno de los que tengo aquí frente a mí y todos los que están ahí en casa, que ya han encontrado a Jesucristo, lo encontraron en una situación distinta a la mía. Los esposos le encontraron en una situación distinta a su esposa, a su esposo. Todos podemos encontrar a Dios de una forma distinta, en el sentido de que nuestra circunstancia era distinta cuando lo encontramos. ¿Está claro? Sí. Pero independientemente de la forma o la manera, ojo, todos los cristianos encontramos a Dios, nuestro Padre, por un solo camino, Jesucristo. ¿Lo ves? Entonces, lo que sutilmente está diciendo Bergoglio al presentar todas las religiones es que hay más de un camino para encontrar a Dios. Puede ser Buda, puede ser Alá, puede ser Jesucristo, o Dios de manera genérica. ¿Es eso lo que dice la Escritura? No. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y luego lo dice contundente, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no dijo, yo soy un camino, soy una verdad entre varias. Dijo, yo soy el camino, no hay otro. Nadie va a encontrar a Dios. Lo podrás buscar por el medio que tú quieras, pero nadie va a encontrar a Dios si no es por medio de Jesucristo. ¿Ok? Otro camino no lo va a encontrar. Al menos no al Dios verdadero. Al Dios de la Biblia. Al Dios creador de todo lo que existe. Lo más seguro es que si una persona busca a Dios por otro camino, va a encontrar a un Dios. Y lo encontrará por medio de un representante suyo que va a ser parte del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo o de la bestia, que lo va a llevar a un Dios falso. Entonces, decir que uno puede encontrar a Dios de diversas maneras, en el sentido de varias religiones, es totalmente antibíblico.
pero además es una trampa mortal. Si tú dices eso, si tú dices que no se puede encontrar a Dios más que por medio de Jesucristo, perdón, borren eso. Es una trampa mortal. ¿Por qué? Porque si tú dices que no se puede encontrar a Dios, si tú dices que se puede encontrar a Dios por medio de muchos caminos, muchas religiones, pero aparte lo dices desde una de las posiciones más elevadas, como la figura papal, entonces ahí eso tiene que ser verdad. ¿Cuál es la trampa? Que es una declaración en extremo ambigua. Decir que tú puedes encontrar a Dios por muchos caminos es una declaración muy ambigua. ¿Qué quiere decir ambiguo? Que no tiene un significado concreto. Por lo tanto, cada persona que escucha esa declaración, desde uno de los liderazgos más reconocidos del mundo, eso quiere decir que las personas pueden darle el significado que cada una quiera. O sea, ponerle el nombre que quiera a su Dios. Por este tipo de cosas ambiguas es que Pablo fue tan insistente con la iglesia de Cristo para que no nos dejemos engañar. No sé si estás viendo la sutileza del engaño. Mira cómo se lo dijo a los efesios, cristianos de Éfeso, capítulo 4, versículo 14. Búscalo por favor ahí en tu Biblia, no te quedes nada más que yo te lo diga. Búscalo por favor, porque lo más importante es que esto se te quede. Anota. Efesios capítulo 4, versículo 14. Mira, dice Pablo a los cristianos, a personas como tú y como yo, dice, ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Dice aquí a lo que se refiere, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora mira la frase que dice ahí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tal vez tú veas muy burdo el primer video y digas, yo no me dejo engañar por eso. Pero resulta que ese hombre de pecado, ese anticristo, ese hijo de perdición, esa bestia, son expertos en el engaño, emplean con astucia las artimañas del error. Y hay personas que son engañadas con esas reuniones, esas expresiones ridículas, si tú quieres, pero son engañadas. Y más millones de personas están siendo engañadas por expresiones como las del Papa con ese video, con muchos otros mensajes que se están dando, ¿sí? Y son expresiones claras de cómo están empleando las artimañas del error. Nota por favor que Pablo, que Jesucristo mismo y que otros apóstoles enfatizan que hay toda una estrategia bien planeada para engañar. Son maestros del engaño. Hacen muy bien el mal. Son expertos para hacer que la gente se equivoque y cometa el error de su vida, el que lo va a llevar al infierno, para toda la eternidad. ¿Quiénes van a ser engañados? A los que les pregunto, a ver quién es el hijo de Dios. Se quedan así. Los que dice ahí Pablo, los que son como niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Es lo contrario de estar firme. Que les dicen, miren, aquí es por allá, y ahí van todos para allá. No, hay que hacer esto, y ahí van para allá. Y les dicen acá, y les dicen allá, y les dicen más para allá. Ya andan para todos lados creyendo lo que sea. Tenemos que estar siendo enseñados por la sana palabra, ¿sí? Pero a eso se les tiene que estar enseñando lo mismo, y no lo aprenden. Y les pregunto, a ver, acuérdate, se quedan en baba. Viene cualquier otra enseñanza y la van a creer. ¿Cuántas veces yo les he dicho una blasfemia a propósito para ver si están atentos y les digo amén y todos amén? Se los hago para ver si están en la jugada. Por eso les pedimos que tomen los cursos y no los toman. Porque tienen que estar bien afirmados en la sana doctrina.
Tienen por costumbre no congregarse, como dice el autor de Hebreos. Solo están presentes cuando tienen una emergencia. Ahí sí van, ahí sí acuden, ¿verdad? Para solicitar ayuda, para solicitar que oren por ellos. Pasa la emergencia, ya no están. Están, no están, están a veces y a veces no están. Ese tipo de personas son presa fácil para los lobos vestidos de oveja. No lograrán ver el disfraz. Simplemente no van a ver el peligro y van a ser devorados. La palabra de Dios por eso no es ambigua, es concreta y directa. Si crees en Jesucristo y solamente en Él, vives con Él para toda la eternidad. Vas con el Padre para toda la eternidad. No crees en Él, te vas al infierno. Punto. Y luego de que el Papa dice, todos buscan y encuentran a Dios de formas distintas. Ya vimos, ya desgajamos el engaño. Luego, avienta la máxima, la que se han tragado millones y millones de personas en todo el mundo. Todos somos hijos de Dios. Antes de eso, el Papa dice que en medio del abanico de las religiones hay una sola certeza. Ahí sube la música, llega el clímax y entonces se expresa esta gran mentira. Todos somos hijos de Dios. Pero eso no es todo, porque da el tiro de gracia, ¿sí? Cuando vuelven a salir los líderes religiosos que antes estaban separados, diciendo dos cosas. Todos somos hijos de Dios y creemos en el amor. Entonces, ahí lo tienes. Lo que están diciendo es, haz a un lado tu verdad. Haz a un lado en lo que tú crees y unámonos por el amor y por la paz mundial. Ahora, yo no lo sé. Tal vez para un católico romano, tal vez para un judío, tal vez para un musulmán, un budista, un mormón o lo que sea. Hacer a un lado la verdad no le sea tan difícil si la causa mayor es el amor y la paz. Pero eso es muy distinto, que dejen su verdad a dejar la verdad, que es Jesucristo. Es la verdad, la única. Es la razón por la que Pedro y Pablo fueron a la cárcel y estaban adorando en la cárcel a Jesucristo, a la verdad. Esa verdad, la única verdad, es la razón por la que cientos o tal vez miles de cristianos levantaban alabanzas mientras eran quemados vivos o comidos por los leones en el Coliseo. Así que no, amigo mío, no, querido hermano, no mundo, no diablo, no Satanás, que quede bien claro. Inspiraría a escuchar un amén. No por mí, sino por ti. La iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo, los verdaderos creyentes en Él, no estamos dispuestos ni estaremos dispuestos a hacer a un lado la verdad por el amor y por la paz mundial. Jamás, jamás. Primero nos morimos antes que poner algo por encima de la verdad. Pero vamos a mirar la sutileza del engaño, porque si todos somos hijos de Dios, entonces todos podemos creer en el amor, porque Dios es amor. ¿O no es cierto? Ya está, listo. Si tú ahorita dijiste sí, claro, ahí está la jugada maestra. Quitaron a Jesucristo de en medio y quedó un Dios tan ambiguo como el amor. Totalmente falso, por cierto. Dos preguntas. ¿Es verdad que todos somos hijos de Dios? La palabra de Dios nos responde. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí lo tienes. No todos somos hijos de Dios, solamente los que hemos recibido a Jesucristo. Segunda pregunta, ¿la verdad no importa? ¿La verdad no es tan importante para que podamos poner el amor por encima de la verdad?
Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo, fíjate lo que dice Pablo, por el Espíritu Santo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo. Dios nunca nos pide sacrificar la verdad por el amor. De hecho, primero va la verdad y después va seguida del amor. Voy hacia la parte final, amigos. ¿Es esto posible? Bueno, ahí tienes al Papa, al Vaticano. Pero déjame decirte algunas cosas que están sucediendo el día de hoy. Desde hace 2, 3 años, 4, 5 al día de hoy. Los Estados Unidos tienen una oficina gubernamental. Esto es real, ¿eh? Tú lo puedes buscar ahí en internet. Tienen una oficina gubernamental llamada Alianza Internacional por la Libertad Religiosa. Y hasta hoy se han unido más de 40 países del mundo entero. Y eso está muy bien, que haya libertad religiosa, pero de ahí se desprendió un proyecto llamado Iniciativa de las Fes, plural, Abrámicas, que tiene por objetivo unir las 3 religiones más grandes del mundo. Esta iniciativa sacó un documento en el que establece el propósito de esta unión. Se los leo textualmente lo que dice el documento. Dice, esta iniciativa busca fomentar el respeto mutuo, muy bien, la tolerancia, bien, y la comprensión entre las distintas tradiciones de la fe abrámica. En la búsqueda, ojo por favor, no se me distraigan acá ni allá, en la búsqueda de una mayor libertad religiosa, estabilidad y paz mundial. Documentos oficiales. Ahora, es muy interesante que estas palabras están y vayan a seguir estando más y más en labios de líderes religiosos políticos, de líderes religiosos, de líderes políticos y de líderes de opinión. Porque mira lo que dice la Escritura. Quisiera que lo vieras con tus propios ojos. Abre tu Biblia en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice acá: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya lo hemos visto, pero mira el 3, por favor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da luz y de ninguna manera escapar. ¿Qué tal? Pastor, entonces ¿no estamos a favor de la paz mundial? Estamos a favor de la paz. De hecho, la Biblia dice que busquemos la paz para con todos. Pero es aquí donde tenemos que distinguir la verdad de la mentira, lo verdadero de lo falso. La paz mundial de la paz de Dios. ¿Cómo es la paz mundial? Para lograrla tienes que quitar la verdad, porque de hecho dicen ellos que esa verdad es lo que ha provocado la violencia, el odio, la división. ¿Ve qué bonito suena? Y otra vez hay sutileza en ello. Si miramos los ataques terroristas que mencionaba hace un momento, ellos lo hacen por su verdad. Entonces hay que quitar la verdad y poner esa verdad y poner el amor y la paz. ¿Quién no diría que no? Pero el verdadero Hijo de Dios no daña a nadie. No va a ir a dañar a otras personas ni va a matar a otras personas. Un hijo verdadero de Dios no se va a hacer explotar para dañar a alguien más por su verdad. Y menos lo vamos a hacer en el nombre de Dios ni por nuestra verdad. Por el contrario, los hijos de Dios somos atacados y vamos a ser atacados por mantener nuestra verdad. Entonces la paz mundial solo se va a lograr cuando cada quien ponga su verdad
en segundo plano y ponga el amor en primer plano. Iglesia, 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 ¿están dispuestos a hacer eso? Es ahí donde los verdaderos hijos de Dios, el trigo, la simiente, se probará. La fe en Cristo es eso, en Cristo y en nadie más. La fe en Cristo es exclusiva e inclusiva al mismo tiempo. Inclusiva porque Cristo murió por todos, pero es exclusiva porque solamente hay un camino para llegar al Padre. ¿Quieres material bíblico? Te lo paso con todo gusto. Dos textos casi finales. Hechos capítulo 2, capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro, ¿ves? Es exclusivista, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jamás podríamos dejar de lado la verdad, la iglesia de Cristo, porque la verdad es Jesucristo, Dios mismo, y Dios es el verdadero amor. Los hijos de Dios no podemos ser flexibles o tolerantes en esto, y al no ser tolerantes en quitar nuestra verdad, la verdad, cuando tú no estés dispuesto a quitar la verdad por el amor, entonces vas a ser tachado como un fundamentalista peligroso, intolerante y muchas más cosas. Y entonces tendremos que decir si nos amoldamos al mundo o a Dios, si quedamos bien con el mundo o con Dios, si adoramos a la bestia o a Dios. Esto es tan real, amigo, que hoy está presente. Teníamos una foto, ya no te la voy a poder mostrar, la vamos a mandar al chat, donde en Abu Dhabi se está construyendo un lugar con templos de las tres más grandes representaciones religiosas: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y ahí hay una sinagoga, un templo y una mezquita, para que cada quien adore a su Dios. Y al centro un jardín donde estén conviviendo todos. Todos adorando a su Dios a su manera y después socializando, porque lo más grande es el amor. Por eso es que el Vaticano ha buscado desde hace años a líderes cristianos evangélicos como pastores y cantantes para ayudarles a unir. Pero lamentablemente, lo más lamentable de todo esto es que muchos de esos líderes cristianos y cantantes, de los más famosos por supuesto, porque son los que mueven más masas, han aceptado ser parte de eso. Por eso, antes los veías, los que somos cristianos de más tiempo, antes los veías bien firmes en su doctrina, en sus alabanzas. Y hoy ya está todo mezclado, ya se está haciendo ambiguo. Porque están siendo parte de transmitir esa paz y ese amor basados en la tolerancia y no en Jesucristo. Ahora sí voy a terminar. Por supuesto que la búsqueda de la paz es buena, pero el mundo y el diablo quieren darla quitando a Jesucristo del centro, del medio. Esa es una empresa infructuosa de inicio. Va a avanzar, pero va a ser infructuosa. ¿Por qué? Pues porque resulta que Jesucristo es el príncipe de paz. Solo se puede encontrar a Dios, la paz y el amor verdadero en Cristo Jesús. Solo entregándonos por completo a Él y confiando por completo y recibiendo su verdad. Te leo Juan capítulo 14, versículo 27, donde Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Y ahora podemos entender cuando Jesús dijo: mi paz no es como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe ni tengan miedo. ¿Cómo es la paz que ofrece el mundo? Es una paz sin Cristo. Eso es imposible. Es una paz falsa, es una paz vacía y es una paz efímera. La paz que Cristo nos da es eterna, es real, es firme, porque Él es la paz. Y Él siempre ha dicho que
que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pase lo que pase en el mundo entero, haga lo que haga la bestia y el anticristo, pases lo que pases tú en esta vida, la única paz que puedes realmente encontrar, la verdadera, la firme, la eterna, es en Cristo Jesús. Y como el mundo está necesitado de paz, te la van a ofrecer muy bonita. A través de personajes que se les ha dado la posibilidad de hablar grandes cosas, pero son blasfemias, porque quitan a Jesucristo para que tú tengas la paz y el amor falsos por completo. Vamos a orar y por supuesto cierra tus ojos.